Primero, cuando a mí me dice que soy, ¿qué se siente? Cuando uno es parte de la historia se siente muy viejo, ¿no? Muy bello. Segundo, yo pienso que fue una experiencia continental. Toda América Latina en los años 70 pasó por un mismo proceso, ¿no? De crisis económica, dictaduras e intervención de los Estados Unidos. Y como ya no les servía los gobiernos democráticos para mantener la dominación, se pasó a la violencia, y esa es la razón del terrorismo de Estado, ¿no? Dejó de servirle los gobiernos democráticos, dejaron al imperio y a las propias oligarquías criollas, y en toda América Latina campeó el terrorismo de Estado, ¿no? Las clases no tienen fronteras, las clases no conocen fronteras. Es lo mismo un explotado en Bolivia, en Brasil, en el norte de Brasil o en el sur de Brasil, que en Uruguay o Argentina. Sufre las mismas consecuencias y está sometido a la misma violencia cotidiana. Por eso yo creo que realmente fue un periodo de auge de la lucha de clases que hubo en toda América Latina. Y bueno, el primero en reconocer de que no había fronteras se llamaba Ernesto Guevara, y para la generación nuestra realmente fue la figura convocante, el que nos convocó a luchar contra el imperialismo en primer lugar y contra las clases dominantes en cada uno de los países, ¿no? Pero sin fronteras, ¿no? Vamos a Bolivia, vamos al Congo, vamos a Cuba. América Latina era una sola patria. Yo creo que lo que nosotros esperábamos, lo que los familiares de los desaparecidos esperaban, lo que los militantes de derechos humanos en el Uruguay esperaban, era que los gobiernos tuvieran una iniciativa. Entonces, pusieran un equipo de fiscales, se dice, ¿no? De fiscales a investigar. Porque es muy sencillo saber qué oficial estaba al mando de tal unidad militar entre el año 72 y el año 85, cuando hubo tortura, cuando hubo violaciones, cuando hubo niños secuestrados, cuando hubo desaparecidos. Es muy sencillo saber. Y es muy sencillo responsabilizar a esos oficiales que estaban al mando de determinadas tropas de todos los desmanes que se cometieron. Ese equipo de fiscales no existe en el Uruguay. Es muy sencillo que un gobierno también cree 2 o 3 juzgados especializados en el procesamiento de los criminales del terrorismo de Estado. Pero para eso tiene que tener una voluntad de saber la verdad y la justicia. No se ha hecho eso. Todas las conquistas que ha habido, incluido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Hellman en Uruguay, ha sido a instancia de los familiares, a instancia de las organizaciones de derechos humanos y venciendo la resistencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Tanto cuando eran gobiernos de derecha como ahora que son gobiernos progresistas.
siempre fue la misma situación. No hay una política por la verdad y la justicia. Lo que hay es, por el contrario, una política de ir desvirtuando la lucha por verdad y justicia. En el fondo de todo, yo creo que la política de impunidad está muy ligada a lo que fueron las razones para que existiera el terrorismo de Estado en los años 70. Y la política de impunidad está dirigida a mantener intactas, preservar las mismas fuerzas militares y la misma concesión ideológica en las fuerzas militares que por las dudas, si mañana o pasado vuelven a precisarla. Si mañana o pasado o dentro de 10 años se vuelven a dar condiciones de crisis económica, de resistencia popular, donde la gente crece, donde prenden determinadas ideas que hoy están circunscritas a espacios muy pequeños, si vuelven a ocurrir como en los años 60 y en los años 70, que los pueblos de América Latina echan a andar, entonces para eso hay que preservar la posibilidad del terrorismo de Estado y las Fuerzas Armadas que son capaces de torturar, violar, desaparecer gente y asesinar. Bueno, Salvador Allende tenía un programa de gobierno que empezó por expropiar y nacionalizar todo el cobre. Para que haya un gobierno como el de Salvador Allende, el gobierno progresista en Uruguay tendría que expropiar y nacionalizar el recurso principal que hay en el Uruguay, que es la tierra. Y en Brasil no quiero ni hablar. Pero realmente lo primero que hizo Salvador Allende fue tomar el recurso material principal de Chile, nacionalizarlo, expropiarlo, ponerlo en manos del pueblo, enfrentarse al imperialismo. Decir, esto es nuestro, este petróleo es nuestro, esta Amazonia es nuestra y nosotros somos los que la administramos. La tierra es nuestra, nosotros la administramos. No la vendemos a los ojeros, a los capitales ojeros, ni la vendemos a los capitales que hacen plantaciones forestales. Lo mismo en el mismo sentido que venía hablando sobre Salvador Allende, ¿no? Que ese es el recuerdo que uno tiene el recuerdo que yo tengo los 11 de septiembre es el golpe de Estado en Chile. En el Uruguay, en el año 2003, había 10.000 hectáreas de soja plantadas. Tan solo 10.000 hectáreas de soja plantadas. Hoy, 2012, se van a cosechar 1 millón de hectáreas. En el periodo del gobierno progresista con Tabaré Vázquez y Mujica Cordano, se pasó de 10.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas de soja transgénica plantada en el Uruguay. Toda soja transgénica, solo soja transgénica. Eso llevó a que la utilización de agrotóxicos se multiplicara por 8, un 800% creció. Que Uruguay pasara a ser un país sojero
no estaba en ningún proyecto político del Uruguay, ni en el Frente Amplio, ni en ninguno de los sectores que conforman el Frente Amplio. Eso fue un proyecto y un modelo impuesto por los capitales transnacionales. Es un modelo extranjero que se impone al Uruguay hoy. Por lo tanto, cuando yo voy a juzgar el gobierno de Mujica, tengo que decir, durante el gobierno de Mujica se instalaron las transnacionales, se desarrollaron las transnacionales y el gobierno no hizo nada. Lo que hizo fue facilitarle, porque en Uruguay la exportación de soja no paga un centésimo. En Uruguay no se paga un centésimo de impuesto por la exportación de soja. Sale por zona franca, tienen un privilegio zonas francas que están también en manos de capitales extranjeros, porque la operativa portuaria en Uruguay está en manos de capitales extranjeros. Así que cuando yo quiero valorar el gobierno Mujica, digo, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde nos lleva Tabaré Vázquez y Mujica? ¿Cuál es el rumbo del proceso económico? Cuando han dejado y han incentivado a las inversiones extranjeras, que lo que nos hacen es debilitarnos y dejarnos mucho más supeditados a que en el Uruguay la política económica no la decida el gobierno y mucho menos el pueblo, sino que la deciden los capitales del exterior. El Frente Amplio es un partido que nació con un proyecto y un programa popular de independencia económica, como los partidos que lo componen, ¿no? Porque el Frente Amplio es una coalición de 17 partidos. Yo creo que, bueno, creo que hay un cambio ideológico en los gobernantes que se fue dando paulatinamente en el Uruguay desde 1990 en adelante, desde que se ganó la prefectura de Montevideo en adelante. El Frente Amplio fue dejando lentamente, paulatinamente, de ser expresión del programa popular para asociarse y convertirse en un gestor político del capital, del gran capital. Realmente ha sido, para los grandes capitalistas, fue una sorpresa y una suerte, una fortuna haberse encontrado con gobernantes como este.